8 de la mañana con 39 minutos, le damos la bienvenida y el buenos días a Mario Valencia. Él es economista e integrante de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social. Vamos a hablar sobre este escándalo mundial. Nosotros, mientras otros tratan de desviar la atención y de ponernos cortinas de humo y de las peleitas entre Lasso y Nebot y que la conspiración y el triunvirato golpista y no sé qué, nosotros vamos a hablar de esto que ha sacudido al mundo entero porque están involucrados de todo, ¿no? Deportistas, personas de la farándula, políticos y hasta presidentes. En el caso del Ecuador es así, el presidente Lasso. Así que hemos creído conveniente analizar este tema con Mario Valencia. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo hay que entender, primero, que se sigan generando este tipo de filtraciones, como ya ocurrió en el pasado con los Panama Papers y otros casos similares, ahora con los Pandora, pero donde vemos que ya presidentes como Piñera y como Lasso están involucrados en esto? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo a ti y a todas las personas que están conectadas en esta transmisión. Bueno, pues las filtraciones son la única forma que tenemos de conocer los nombres, de conocer a las personas que están detrás o que están dentro de estas guaridas financieras, porque nosotros ya sabíamos que existían, ya sabemos que hay guaridas financieras o paraísos fiscales, digamos que ese nombre de paraíso fiscal queda, digamos, como muy amable para describir lo que realmente hay allí en estos territorios, que son guaridas financieras. Sabíamos que existían, teníamos un estimado del monto de cuánta riqueza está escondida allí, pero si no fuera por estas filtraciones no sabríamos quiénes son las personas, porque justamente por lo que pagan estas personas al crear estas empresas de papel, empresas ficticias, fondos fiduciarios en estos territorios, es para que no se conozca. Es entendible que muchas de estas personas estén muy molestas cuando se filtran esta información y cuando sus nombres aparecen en la luz pública, porque pues justamente pagan para eso, para que no se conozca que estas personas están allí. Así que lo que nos permite conocer estas filtraciones es ponerle una cara, ponerle un rostro, un nombre a las personas que están detrás de estas cuentas y de estas empresas fantasmas. Es muy sencillo, digamos, para una persona que tiene tales cantidades de millones de dólares. Es muy sencillo trasladar parte de su fortuna a estos destinos, a estas llamadas guaridas fiscales y constituir estas empresas offshore y estas sociedades anónimas. Pues mira, por el monto de los recursos que están guardados allí, se estima que alrededor de 30 millones de dólares, 30 billones de dólares están refugiados en estas guaridas financieras. Al parecer sí, sí, o sea, aquí hay varias características. Primero que hay que tener muchos recursos para hacerlo, porque pues es obvio que Ajá. una persona con un sueldo de profesional o un pequeño empresario, un microempresario, pues no tiene el monto para hacerlo y no tiene, digamos, tampoco la necesidad de hacerlo. Pero lo que sí sabemos es que grandes fortunas y algunas de ellas, y esto, si se quiere, es un poco, es más molesto, si se quiere, que lo que pasa con los empresarios, grandes fortunas obtenidas de recursos públicos, por eso digamos, los reflectores se han puesto sobre políticos, sobre funcionarios públicos que están en estos territorios, pues sí les queda muy fácil a través de servicios financieros que se prestan a este grupo poblacional. Al parecer sí es muy fácil crear estas empresas, entre otras cosas, en una muy buena medida porque no es ilegal. Entendemos que en el caso de Ecuador, que es una excepción a nivel global, en el caso de Ecuador sí es delito, sí es ilegal tener, si un funcionario público tiene una empresa creada en uno de esos territorios, sí es ilegal, pero en el resto del mundo no. Pues en el caso colombiano, por ejemplo, yo en estos momentos estoy en Colombia y el director de la administración tributaria, el encargado de administrar los impuestos de Colombia, tiene una empresa en una guarida financiera, pero no es ilegal. Entonces, toda la explicación, incluso la explicación que ha dado el presidente de la República de Colombia, Ujú. es que no es ilegal. Por supuesto, no es ilegal, es muy fácil hacerlo, entre otras cosas porque no es ilegal,
y porque existen mecanismos a través de la banca, a través del sector financiero, existen mecanismos para esconder estas transacciones y el nombre de estas empresas. A menos que se filtre, por eso son tan importantes las filtraciones. Claro. Ahora, filtraciones además que salen de estos grandes bufetes de abogados que son los encargados de ayudarles a estas personas a hacer los trámites, ¿no? Y que además son trámites que cuestan mucha plata. Mario, digamos, a ver, acá en Ecuador, como en otros países también, la defensa, por tratarse del presidente Lazo, de sus allegados, de la prensa que está alineada con el gobierno y sus cercanos, ha sido que cada uno hace con su plata y con sus recursos lo que quiere, ¿no es cierto? El problema es que, claro, uno hace eso cuando es un simple ciudadano, pero ya cuando eres presidente de un país, un poco como que las condiciones cambian. Entonces, se ve feo que un ciudadano que además es presidente lleve parte de su fortuna a estos paraísos fiscales, tomando en cuenta de que es su plata, sí, patrimonio de él, la justicia verá si es que es bien o no ganado, pero el tema es que él deja de tributar acá, pues, o sea, que ya no paga impuestos sobre el total de su fortuna. Así es, sí, no es tanto que los ciudadanos puedan hacer con su dinero lo que quieran, pues hay unos límites y hay unas normas y hay unas leyes que se deben cumplir. Primero porque desde estos territorios se pueden hacer varias actividades, o sea, el secreto financiero, el secreto bancario que existe en estos territorios permite que se puedan esconder, por una parte, actividades criminales. Digamos, sabemos que hay actividades criminales de tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabando, y estos recursos, estas ganancias, se tienen que esconder en alguna parte. En Colombia tenemos no sé si en Ecuador se utiliza, pero en Colombia hace varios años, con este fenómeno del narcotráfico, teníamos un nombre para esos territorios esas partes donde se esconden esos dineros que se llamaban caletas. Las caletas eran como, pues uno enterraba la plata, recogía canecas y guardaba la plata allí y se enterraban. Y pues el mundo se ha modernizado, ya no se necesitan tener esas caletas porque existen los paraísos fiscales. Entonces es mucho más fácil y además tienes al sistema financiero ayudando a que se hagan estas actividades. Pero además de eso, además de esas actividades criminales, existe otro tipo de delito en los países que es no pagar impuestos. Entonces no es tanto como que puedas hacer con tu dinero lo que quieras y te los puedas llevar. Sí, te lo puedes llevar para Panamá, te lo puedes llevar para Islas Caimán, pero tienes que declararlo en tu país. Tiene que haber una fiscalización, tiene que haber una vigilancia de que la plata que te llevaste donde te la quieras llevar, si te quieres comprar una casa en Miami, si te quieres crear una empresa fantasma en Panamá, está muy bien, lo puedes hacer, pero tendrías que haber declarado primero y haber pagado impuestos primero por esos recursos que te llevaste. Y ahí está, digamos, el gran vacío que existe, y es que como no sabemos cuánto se llevan y no sabemos quién se lo lleva ni cómo son las empresas, a menos que ocurran las filtraciones, entonces no sabemos si pagaron o no impuestos. Entonces, claro, la defensa en este caso es que no es ilegal tener empresas allá. Por supuesto que no es ilegal, pero como no sabemos si pagaste impuestos o no, entonces sí hay una sospecha de que de que estás evadiendo el pago de impuestos, lo cual sí es un delito. Independientemente si son políticos o son empresas. Es más molesto cuando es un político porque queda la sensación y uno pregunta, bueno, ¿estas personas están dedicadas a la política o están dedicadas a los negocios o están dedicados al negocio de la política? Mario, ahí hay, digamos, un tema fundamental con respecto de lo que señala, en lo que tiene que ver con, digamos, la tesis del actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. O sea, él ahora mismo dividió un gran proyecto económico en tres, ¿no? Dice que va a separarlo en tributario, en laboral y el tema de inversiones. Entonces, yo estos días he insistido en algo, como disco rayado casi, ¿no? Como un presidente de Ecuador que tiene parte de su fortuna en paraísos fiscales puede salir al exterior a vender su país como un destino propicio para la inversión, cuando tú mismo, que eres presidente de ese país, no tienes toda tu fortuna invertida acá. Pues entonces hay una contradicción enorme con respecto de lo que se dice y de lo que se hace. Por eso yo también,
digamos, de separado en tres este personaje que es uno solo, ¿no? Lo que era el ciudadano Lazo, que podía hacer con su plata lo que quiera, el candidato Lazo, que cuando el momento de su inscripción empezó a deshacerse de sus inversiones supuestamente, y hoy el presidente, que no sabemos a nombre de quién tiene esas inversiones, pero que es presidente del Ecuador y que sale a vender al país como un destino para invertir cuando ni él mismo tiene toda su fortuna acá. Claro, ocurre, y eso ocurre en todos los países de América Latina, ¿no? Todos los gobiernos de una u otra forma están incentivando y están estimulando que la inversión extranjera llegue a los países, pero al mismo tiempo esos personajes, como tú lo has dicho, pues estos mismos personajes están sacando la plata de las ganancias, no sabemos de las ganancias de qué, pues de las empresas, como en el caso del presidente de Ecuador y el caso del presidente de Chile, ya sabíamos anteriormente que pues eran empresarios, antes de ser políticos eran empresarios, lo mismo con el caso del expresidente Macri en Argentina. De otros casos no sabíamos, realmente no sabíamos que eran empresarios tan prósperos que tenían que guardar su plata en paraísos fiscales, como en el caso de algunos políticos en Colombia, expresidentes, el expresidente César Gaviria y el expresidente Andrés Pastrana, pues toda la vida se dedicaron fue a la política y resultaron siendo unos empresarios muy prósperos. Ese rol de empresarios no lo conocíamos, pero sí existe, digamos, esa dualidad de por una parte estás diciendo que crean en el país y que traigan la plata y que se invierten en el país, pero por otra parte estos personajes se la están llevando. Y esto es importante mencionarlo por lo siguiente, es porque esa plata que está allí guardada no está invertida, esa plata no está creando empleos, esa plata no está creando fábricas, no está creando cultivos. Esa plata está ahí guardada, está ahí escondida. Y lo gracioso... Y no se está haciendo nada con esa plata. Y lo gracioso de esto, Mario, que qué bueno que lo cita, porque lo gracioso de eso es que quienes tienen esas inversiones ociosas, por ponerle un calificativo, son los que nos hablan de emprendimiento. Y los que nos dicen, deja de trabajar en el sector público, que hay que reducir el gasto público, que lo público no tiene que ser el fin, sino que tienes que emprender. Entonces, ¿cómo alguien que tiene su plata sin producir, sin generar empleo, sin invertir, nos habla de emprendimiento también, ¿no? Ahí te encontramos otra contradicción más. De acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Allí hay, pues digamos que un doble mensaje, una falsa moral además en pedirle a la ciudadanía que emprendan y todo este discurso del emprendimiento que se ha expandido por América Latina, que es una forma de esconder la incapacidad del Estado de crear riqueza a través de actividades productivas. Entonces simplemente relegan esa responsabilidad y dicen a la gente, resuelvan cada uno como pueda, cada quien en su emprendimiento resuelva, pero mientras tanto nosotros no estamos haciendo esos emprendimientos, no estamos haciendo las inversiones, no creemos en que esas inversiones puedan tener una rentabilidad suficiente en nuestros propios países, y más bien lo que hacemos es esconder la plata en otros lados. Y bueno, en el mejor de los casos se comprarán apartamentos en otros países, o se comprarán yates, o se comprarán vehículos muy lujosos en otros países, pero sí tiene mucho que ver con esta necesidad que tiene toda la región, América Latina, de atraer inversión, pero atraer inversión a actividades productivas, no de llevarnos la plata, porque realmente cuando uno mira las cuentas, al final nosotros no atraemos capitales del resto del mundo, nosotros somos exportadores de capitales. Aquí llegan las inversiones, generan unas ganancias, muchas de esas ganancias se generan en actividades que que tienen un alto impacto social y ambiental, por ejemplo, la actividad minera. Y después, cuando se genera ese impacto social y ese impacto ambiental, lo que queda después de ese impacto, que son las ganancias, se van del país y no se vuelven a invertir en otras actividades. Pero al mismo tiempo hay un discurso también, y este es otro discurso adicional del emprendimiento, un discurso sobre la transición energética y sobre el cambio climático. Entonces estamos preocupadísimos por el cambio climático y por la transición energética, pero nos estamos llevando los recursos que podrían invertirse en esa transición, nos los estamos llevando para guaridas financieras. Mario, le voy a citar otra contradicción que yo he encontrado en el discurso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y que quisiera que usted también lo analice.
que me lo compartió una colega suya, una buena amiga mía, economista, el día de ayer. Yo no tuve la oportunidad de ver en extenso la entrevista que dio el presidente Lasso el otro día. La verdad es que preferí ir a jugar fútbol, soy sincero. Eh, Se ríe el Javi. Le pregunta el periodista al presidente de Ecuador: presidente, ¿usted transfirió esos activos en el exterior a su esposa e hijos? ¿Pagaron impuestos?, le pregunta el periodista. Y el presidente responde: cuando pasen del fideicomiso a sus manos, pagarán el impuesto a la herencia. Lo loco de todo esto, Mario, es que en el proyecto de ley creando oportunidades que presentó Lasso en días atrás y que le devolvió el CAL porque era inconstitucional y que hoy lo va a partir en tres, en la parte tributaria el presidente tiene como objetivo, ¿saben qué, ecuatorianos? ¿Sabe qué, Mario? Eliminar el impuesto a la herencia. Entonces no van a pagar impuestos. ¿Qué decir de eso también? Sí, y esto, digamos que nos lleva a una discusión que está también por allí en América Latina, y es que hay un estudio reciente de hace un par de años de una institución en Estados Unidos muy importante, el Peterson Institute, que muestra que alrededor de la mitad de los ricos de América Latina son ricos por herencias. Entonces, claro, todo este discurso de creemos empresas, creemos puestos de trabajo, creamos riqueza, cuando uno lo ve en la práctica, resulta que la mitad de los ricos de América Latina son ricos es porque heredaron. Por supuesto que si existiera algo así como justicia tributaria, lo que debería predominar en América Latina sería altos impuestos a esas herencias, porque, y lo existe en países como Japón, el impuesto a las herencias es muy alto, porque la filosofía es, tú quieres hacerte rico, perfecto, maravilloso que te quieras hacer rico, pero hazte rico con el esfuerzo de tu trabajo, de tu producción, de tu trabajo, no porque heredaste. Y yo recuerdo que hace unos años en Ecuador hubo digamos, una convulsión social muy fuerte porque se quería subir este impuesto a las herencias. Junio, julio del 2015, antes de que venga el Papa Francisco. Exactamente. Y no se pudo hacer. Y en el resto de países de América Latina tampoco se ha podido hacer. Pero mientras tanto tenemos países en Europa, Mario, que apuntan a eso, ¿no? A que los más ricos tributen cada vez más. Claro, impuestos a las herencias e impuestos al patrimonio, impuestos a la riqueza, incluso no impuestos a los ingresos, y impuestos a la riqueza, que es algo en lo que desde la TINDAD hemos venido trabajando desde hace varios años, en la idea de popularizar esta concepción de que la riqueza debería ser grabada con impuestos, porque hay mucha de esa riqueza que es riqueza ociosa, que es riqueza improductiva, que está allí, digamos, expresada en unas grandes propiedades, en unas grandes fortunas, pero que no están dinamizando la economía. Al final, esto es un problema económico. Al final, si el dinero no se mueve, si el dinero no sirve para generar empleos, ese dinero pues, resulta siendo improductivo, y debería haber un mecanismo que castigue a quienes tienen el dinero simplemente allí de manera improductiva, de manera ociosa. ¿Se tiene un estimado, Mario, de cuánto es lo que le afecta a regiones como la nuestra el que los grandes acaparadores de la riqueza se lleven parte de sus fortunas afuera de nuestras economías? Y con un dato adicional en el caso de Ecuador, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos una economía dolarizada, es decir, que si se llevan los dólares de acá, el mismo sistema de dolarización podría correr el riesgo de ponerse a tambalear, pues. Pues sí, mira, sobre esto pues lo que hay son estimaciones, ¿no? No se puede tener una cifra cierta, pero estudios muy juiciosos que han hecho organizaciones como la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la Red de Justicia Fiscal en América Latina y el Caribe, estiman que en el mundo se pierden alrededor de 300.000 millones de dólares todos los años por no pagar impuestos. 300.000 millones de dólares, para ponerlo en perspectiva, es el PIB de Chile. Eso se pierde, todo el PIB de Chile se pierde cada año por empresas y por este tipo de figuras que no pagan impuestos, y es el doble de la ayuda a la cooperación al desarrollo. En el caso de América Latina pueden ser alrededor de 30.000 o 40.000 millones de dólares, que también, de nuevo para ponerlo en perspectiva, corresponde a una cifra
similar a la que se acaba de emitir en derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional. Recuerda que el Fondo Monetario Internacional hace un mes, hizo una emisión de recursos a través de derechos especiales de giro. Ecuador, tengo por acá los datos, recibió alrededor de $300 millones, creo que fue la cifra, o $500 millones, pero esta pérdida por capital, por no pagar impuestos, correspondería a una cifra similar a la que se hizo de esa emisión de derechos especiales de giro. Muy bien. Para el caso de América Latina, en concreto. Muy bien, le queremos agradecer infinitamente a Mario Valencia por haber aceptado la invitación a este diálogo, analista económico, miembro de la TINDAT, esta red por la justicia económica en la región, por habernos ayudado a entender también cómo es que operan, cómo funcionan, a quién benefician, a quién no, a quién perjudican los paraísos o guaridas fiscales. Un fuerte abrazo, Mario, gracias. Muchas gracias, buen día para todos ustedes. Muy bien, nosotros estamos cerrando acá la semana y el programa. Quédense en sintonía de 7F, ya vienen Andrés y Sofía de inmediato. Conmigo y con Licenia será hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo, chao.